la probabilidad cierta de la hiperinflación. Nosotros tenemos un antecedente lamentable de un proceso hiperinflacionario que fue en 1989 y 1990. Todo nace porque el gobierno radical de esa época había aceptado y legitimado el total de la deuda externa heredada de la dictadura militar, unos 43.000 millones de dólares. Esos 43.000 millones de dólares, más de la mitad, habían sido traspasados por las empresas al Estado Nacional en los famosos seguros de cambio, que el primero que instrumentó fue el domingo Felipe Cavallo después de la derrota de Malvinas en 1982, en que estuvo 49 días como presidente del Banco Central para hacer ese traspaso de la deuda externa en grandes grupos económicos al Estado Nacional, es decir, a todos nosotros. Esa deuda fue siempre imposible de pagar, generando un persistente déficit fiscal, en donde los ingresos eran insuficientes y ni siquiera podían cubrir los gastos primarios, que es el gasto antes del pago de los servicios de la deuda, menos podía pagar los intereses de la deuda externa. Y el superávit comercial era tan magro que no alcanzaba para cancelar la mitad de los intereses de la misma. Es cierto que las tasas de interés, después que le prestaron alegremente a la dictadura militar, comenzó a subir rápidamente y sobre todo después de la guerra de Malvinas. En agosto de 1988, ante una situación insostenible fiscal y comercial y con un creciente incremento en el nivel general de precios, con el exacerbado rol de las grandes empresas formadoras de los mismos, que es su deporte favorito remarcar semanalmente, como sucedió en 1988 y como sucede en la actualidad, como pregona Armando Brown de la Anónima, que era presidente de la Anónima en esa época y es presidente de la Anónima Sociedad Anónima ahora. Ante esa situación se decidió reconvertir el Plan Austral por el Plan Primavera. El llamado Plan Primavera era básicamente igual que el Plan Verano o 4 meses de Sergio Massa del 2022, que iría de diciembre a marzo del 2022. En 1988 se hizo un nuevo ajuste en las cuentas públicas para disminuir el financiamiento por el Banco Central. Por ejemplo, en la actualidad, este año 2022, el Banco Central solo puede financiar el Tesoro de la Nación en un 1% del Producto Bruto Interno, y para el año 2023 en 0,6% del PIB, tal lo acordado con el Fondo Monetario Internacional. No eran estos porcentajes en 1988, pero se le parecían bastante. Y se recurrió a múltiples tipos de cambio como ahora, dólar soja, dólar tarjeta. En ese época no se llamaba dólar soja porque la soja no era importante, pero sí había distintos tipos de dólares, que los que tienen divisas pueden comprar directamente sin autorización previa al Banco Central, etcétera, etcétera. Es más, el Plan Primavera tuvo la osadía, por decirlo de alguna manera, que el Plan Verano no tiene, de establecer para las exportaciones agrícolas al tipo de cambio oficial. Recordemos que acá se le dieron 50 pesos más en el dólar soja a los exportadores de soja. Entonces, en Plan Primavera de 1988, de agosto de 1988, establecía para las exportaciones agrícolas el tipo de cambio oficial. Para las importaciones a tipo de cambio libre, igual que ahora. Y exportaciones industriales, cosa que este gobierno no hace, a un valor intermedio entre el oficial y el libre. El 50% de las exportaciones industriales debían liquidarse al tipo de cambio oficial y el otro 50% al mercado paralelo. Es cierto que este gobierno le permite a la llamada economía del conocimiento, también son grandes operadores, grandes grupos económicos, Mercado Libre, Vagó, a través de la bioingeniería, etcétera, etcétera, que si exportan un 30% lo pueden comercializar en el mercado paralelo. Ellos ponen el mercado MEP, pero es lo mismo. Obviamente esa mezcla entre el dólar oficial y el dólar paralelo es un nuevo impulso a la suba de los precios, que seguramente quienes estoquearon, quienes fueron, y es obvio que no hay que ser muy inteligente para darse cuenta de la posibilidad de la devaluación y la posibilidad de la crisis, quienes se estoquearon antes van a vender con el precio actualizado por el mix. El caso más concreto y claro es el de los neumáticos. Hay 3 grandes empresas que son las que producen y venden neumáticos en Argentina. La Bridgestone, que era la Firestone y se asociou a una empresa japonesa, Pirelli, del grupo italiano Pirelli, y Fate, del grupo
Magallanes Quintanilla. Ellos estaban abarrotados de neumáticos, por eso provocaban a los trabajadores, porque era un paro, podían vender claramente con lo que tenían estoqueado. No lo hicieron, pero ahora un neumático cualquiera, hoy, 5 de noviembre del 2022, un neumático para un auto cualquiera no baja a menos de 40.000 o 45.000 pesos. 40.000 o 45.000 pesos y un neumático. Bueno, ahora van a salir 70, 80, 90, porque van a decir, ah, no, lo tuve que importar al tipo de cambio libre. Para eso le sirve. El incremento inflacionario y la desaceleración del nivel de actividad interno hizo que el llamado Plan Primavera fracasara estrepitosamente. Y el 6 de febrero de 1989, el presidente del Banco Central de esa época, José Luis Machinea, reconoció que no tenía más reserva de libre disponibilidad y que no podía vender un solo dólar, lo que se encadenó la hiperdevaluación. El 6 de febrero de 1989, el dólar oficial valía 17,62 australes. Cuando asumió Menem en forma anticipada ante el caos social que se produjo, el 9 de julio de 1989 fijó ese dólar en 650 australes. Pero el proceso siguió hasta llegar a 10.000 australes por un dólar el 1 de abril de 1991, cuando comienza el plan de convertibilidad. Y con esa devaluación de 17 australes con 62 centavos, 17 australes con 62 centavos el 6 de febrero de 1989, un poco más de 2 años más tarde, el 1 de abril del 91, a 10.000 australes por un dólar. Esto provocó la hiperinflación. La hiperdevaluación es la madre de la hiperinflación, siendo la misma siempre medida por el índice de precios al consumidor del INDEC de 3.079,5% para ese año 1989 y de 2.314% en el año 1990. No estamos exentos de provocar lo mismo. ¿Por qué? Porque los bancos tienen una gran liquidez que son los encajes remunerados, las simulaciones, básicamente las LELIC, pagadas por el Banco Central. Ya suman 8,8 billones de pesos en los primeros días de noviembre del 2022. 8,8 billones de pesos. Es en pesos, pero son más de 50.000 millones de dólares al tipo de cambio oficial. Podrían pasarse alegremente en cualquier momento, cuando lo decidan. 10 bancos son los que controlan el sistema financiero local, 10 bancos privados. En los 4 primeros tiene participación BlackRock, que son Santander, que acá es Santander Río de España, Bilbao Vizcaya, Macro y Galicia. En esos 4 tiene participación BlackRock. El quinto es el Banco Credicop, que lo preside Carlos Heller, por eso Carlos Heller la fidelidad que le debe a Alberto Fernández. Y los otros son el Citi, el HSBC, el ICBC, los chinos, el Banco Patagonia, que el 80% del capital del Banco Patagonia es el Banco Brasil, y el Banco Superville. Esos 10 bancos tienen la llave porque tienen el 60% de la LELIC y pueden pasarse a dólar cuando ellos quieren. ¿Cómo fue la historia? Volvamos a la historia. ¿Cómo fue la historia del fin de la hiperinflación? El 1 de abril de 1991. En el altar de pagar la deuda, una deuda que fue una estafa al pueblo argentino que benefició a los conocidos de siempre, al grupo Urnequiana, al grupo Bulgeroni, al grupo Roca, a Portavac, que en ese momento vivía, ahora descendientes, al grupo Macri, a los grandes grupos económicos. Esa deuda que tuvimos que pagar todo el pueblo argentino obligó para pagar esa deuda que se malvendieran YPF, ferrocarriles del Estado, gas del Estado, Hidronor, SECBA, Somisa, Aerolíneas Argentinas, ELMA, Obras Sanitarias de la Nación, Agua y Energía, Entel, Encotese y la Caja de Ahorro y Seguro. Las privatizaciones fueron la forma que pagamos una deuda que benefició a una minoría parásita y rentista, y ahora estamos dispuestos a hacer lo mismo. Este gobierno se olvida de que esa deuda, más de 100.000 millones de dólares en la gestión de Cambiemos, más de 100.000 millones de dólares, en los cuales 100 empresas compraron 24.679 millones de dólares, lo hicieron con evasión fiscal y con fuga de capitales. Este gobierno, timorato, pusilánime, cobarde, que no investigó por temor a enfrentar el poder económico, no investigó la deuda, pese a que lo había prometido en su discurso del 1 de marzo del 2020, Alberto Fernández, que no lo hace, y al no hacerlo, no solamente estamos pagando la deuda, sino que cuando tengamos que pagar el capital, porque ahora estamos pagando los intereses, vamos a tener que dar los recursos naturales.
Entonces vamos a perder el petróleo y el gas de Vaca Muerta, el litio de nuestra puna, la plata y el hierro de la Sierra del Gastre, de la meseta del Gastre en Chubut. Van a sacar petróleo de San Carlos en la provincia de Mendoza, donde comienza el Valle de Luco, que es el mejor Malbec del mundo. Van a sacar oro y cobre de Chilecito. Por más que los pueblos se opongan, en el altar de la deuda vienen por nuestros recursos naturales.